No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es el 9º mandamiento que encontramos dentro de la ley de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es el Padre Edgardo Rivera y qué gusto el poder llegar otra vez a la intimidad de su hogar. Quiero agradecer a la Televisión Católica de El Salvador por permitirnos estar haciendo esta serie de programas. Hoy vamos a hablar ese pecado capital que se llama la lujuria. No sé cuántos de nosotros hemos vivido quizás ese tipo de pecado, y es que todo nos envuelve en un mundo de placer y de placer y de placer. La satisfacción es lo que importa para muchos. Quiero que me acompañen y se queden conmigo para que juntos tratemos de investigar un poco de qué se trata este pecado capital de la lujuria. Aprendamos también de qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial. No se vayan y quedémonos tratando de investigar el pecado capital de la lujuria. Queridos amigos, cuando nosotros ejercemos nuestra labor sacerdotal en Cristo, cuando un penitente llega al sacramento de la reconciliación, es importante que tenga muy en cuenta la gravedad del pecado que ha cometido. Y no sé si a usted le ha pasado, que no sabe la gravedad del pecado. Y es que aunque nos hayan enseñado catecismo, se nos olvida la gravedad del pecado. La gente en algún momento le dice a uno: Padre, me confieso porque le grito mucho a los animalitos y les digo malas palabras. Y después dice: Padre, pero yo casi no ofendo, aunque a mis hijos los trato mal. La gravedad del pecado, ¿cuál es menos, cuál es más? Hablemos un poco de la gravedad del pecado. Y sobre esto vamos a tener que tomar en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica. Vaya y busque el catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tiene, trate de adquirirlo. Y si tiene internet y usted tiene facilidades para buscarlo, pues hágalo. Porque a partir de eso es que estamos estudiando un poco sobre los pecados capitales y sobre el pecado en sí. Hablemos entonces del pecado mortal y el pecado venial, tomando como punto de referencia el catecismo de la Iglesia Católica. Lo vuelvo a repetir, en el numeral 1854. Nos dice lo siguiente: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres lo corroboran. Ese pecado mortal al que nosotros debemos de tratar de confesarlo en algún momento, porque es ese pecado el que nos aleja totalmente de estar ante la presencia de Dios y no buscamos nuestro fin último, que es nuestra salvación. Dice también que para que pueda existir un pecado mortal, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cosas. En primer lugar, para que exista un pecado mortal, dice lo siguiente: se requieren de 3 condiciones para que haya un pecado mortal. El pecado mortal, lo que tiene como objeto, debe de tener como objeto una materia grave. Apréndaselo. Para que exista un pecado mortal, debe de tener, número 1, exactamente, materia grave, que exista materia grave. Número 2, debe de ser cometido con pleno conocimiento, Debe existir materia grave y debe de haber sido realizado con pleno conocimiento. Si hay ignorancia en algunos casos, no es pecado mortal. Número 3, debe de ser deliberado consentimiento. Pleno conocimiento, deliberado consentimiento y que exista materia grave para que se pueda realizar un pecado mortal. Soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. Queridos amigos, hemos hablado del pecado mortal, pero es importante que dejemos un espacio para hablar del pecado venial. Para algunos, el pecado venial pues se quita y se borra totalmente con un acto de contrición. Aún a veces cuando la gente llega a la Eucaristía, al inicio de la Eucaristía, es cuando hacemos nuestro acto penitencial. Y algunos dirán que con eso es suficiente. A mí me gusta la frase que encontramos de San Agustín en el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente: el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves, pero estos pecados
que llamamos leves, no los consideramos poca cosa. Si los tiene por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión, dice San Agustín. Es muy interesante porque si nosotros pensamos que hemos cometido un pecado venial, decimos, pues, lo hice y eso no es pecado grave. ¿Para qué lo voy a confesar al sacerdote? Pero recordemos lo que dice San Agustín, que muchas gotas de agua también pueden llenar un huacal. Muchos granizos pueden hacer que hasta se nos destruya la casa. Nosotros debemos de buscar a ese Dios para que podamos encontrarlo totalmente. Y aunque hemos cometido un pecado venial, un pecado leve, debemos de saber a conciencia que estamos cometiendo un acto que no va con la voluntad de Dios. Queridos amigos, el mundo en el que vivimos, todo lo que nos rodea, está plagado de placeres. La televisión hoy en día nos muestra imágenes de tipo morbosas que también arruinan nuestra mente. Aún las caricaturas, si usted no tiene cuidado en lo que su hijo ve, no sé cuántas veces usted como padre de familia se ha sentado con su hijo para ver qué observa, qué ve. Hay tantas caricaturas que no me quiero detener a hablar de cada una de ellas para que no caiga en crisis usted y su hijo. Más bien siéntese con ellos, porque también están plagadas de mucho morbo. La lujuria es el pecado capital en el que existe un deseo desordenado por el placer sexual. La lujuria son los deseos son aquellos deseos y actos desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre el esposo, entre su esposa, y favorecen a la procreación. Qué tristeza es cuando nosotros encontramos en la mayoría de jóvenes que lo que hacen es promover su cuerpo. Usted no vaya a ver una venta de llantas que encontramos la figura de una mujer semidesnuda. No vamos a ver en el internet o en cualquier cosa, aparato electrónico, que también están plagados de ese tipo de pecados o de vicios o de actitudes que te van a hacer llegar al pecado. Debemos de tener mucho cuidado porque entonces estamos en situación de pecado. La lujuria es aquel pecado capital que va en contra de la castidad, que tanto se ha hablado sobre la castidad hoy en día. Algunos podrían decir que en las escuelas son los primeros que promueven no la castidad, sino tome, utilice esto, mejor protéjase. Esa palabra de protegerse no beneficia ni al joven, ni tampoco beneficia al adulto. Por eso es importante que hablemos de castidad también dentro del matrimonio. No solo dentro de la juventud, fidelidad y castidad dentro del matrimonio es muy importante, porque las consecuencias con tantas enfermedades venéreas que ocurren hoy en día, también lo sufre la mujer. Y la lujuria es el pecado que también va a tratar de dividir a tu pareja, de dividir tanto a tu esposo o a tu esposa. Dice también, avancemos en eso de la lujuria, dice que la lujuria es aquella compulsión sexual o adicción a relaciones sexuales. Es esa compulsión que vivimos hoy en día, tanto el joven como el adulto. Y es que podemos vivir a veces en el internet, en las redes sociales, en tantas cosas que nos pueden arruinar nuestra mente. También la juventud hoy en día, muchachos, podemos vivir este pecado capital de la lujuria. Jóvenes, en este afán por conocer un mundo en el que decís, si no lo haces, estás fuera. Si vos no tenés relación con tu novia, con tu novio, estás fuera porque no lo vas a conocer. Acordémonos que lo importante dentro de la etapa del noviazgo es que ustedes se puedan conocer. No llegar al acto sexual que puede arruinar tu relación de noviazgo. Y de verdad me sorprende mucho el ver a tanta juventud hoy en día que no se cuida totalmente. Y deben de aprender a cuidarse. Cuando hablo yo de cuidarse, no estoy hablando ni me refiero
a como lo dicen algunos medios de comunicación. Me estoy refiriendo, cuídate para Dios, sé santo para Dios, muchacho. En Estados Unidos es muy común ver a la madre de familia que le compra, mira, cuídate, si vas a salir con tu novia, cuídatelo, antes de salir te lo doy, para que te cuides. No es esa la forma de cuidarte. Qué bueno sería que el padre de familia le dijera a su hijo, mira, hoy que tenés a tu novia y a tu novia o a tu novio, pues cuídate, te doy la palabra, que sea lámpara para tus pasos y luz en tus senderos en tu etapa de juventud. Viví la castidad, trata de vivir la castidad. No vivas en un mundo en el que todo está promovido por el morbo, lo que hablamos, lo que decimos y que nos puede afectar también a nosotros. Y de eso debemos de tener mucho cuidado, porque vamos a caer en este pecado capital de la lujuria, en donde nuestro placer sexual está más arriba que Dios y Dios ya no ocupa ningún puesto en nuestro corazón y vivimos pensando solo en eso. Y es que también puede afectarnos mucho. Si usted comete pecados impuros, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted comete pecados impuros, es bueno que vaya donde el sacerdote y lo platique. No te avergonces, no tengas miedo. El sacerdote representa a Cristo. Cristo es amor y te va a abrazar. Jamás te va a hacer a un lado. El sacerdote te va a escuchar y te va a ayudar, pero hay que ir a la raíz del pecado. Cuando cometemos actos impuros, hay que ir a la raíz del pecado. ¿Qué es lo que te hace cometer ese acto impuro? ¿Qué es lo que te hace cometer ese pecado que se llama lujuria? ¿Qué es lo que te hace ser? Por eso debemos de acudir al sacerdote para que, iluminados por el Espíritu Santo, veamos qué es lo que nos está afectando y cada uno de nosotros buscar en nuestra vida la santidad. Si usted también como adulto está realizando este pecado de lujuria en cuanto al adulterio, sépalo muy bien que como pareja usted le debe de dar cuenta a Dios de manera personal. Séale fiel a su esposa, séale fiel a su esposo. Tratemos de dejar a un lado este mundo en el que vivimos y enfoquémonos en Dios. No estoy diciendo que se salga de este mundo, porque aquí estamos y debemos de tener fuerzas para poder decir no al pecado. Pero es usted el que dice no al pecado, porque es el corazón del hombre, es la mujer la que dice no al pecado. Si comete pecado de lujuria, viva la castidad. Experimente qué es la castidad, pero hágalo y va a ver qué bien se siente. Como sacerdotes también podemos estar expuestos a este pecado. Y la oración, y la palabra y el poder reflexionar nuestra palabra en torno a Dios mismo es el que nos ayuda a que podamos dejar este tipo de pecado. Piénsenlo muy bien, vivamos en castidad. Nosotros nos conocimos con Josué en un cumpleaños de una amiga en común y fue amor así, a primera vista. Nos llenamos, platicamos toda la noche y nos dimos el teléfono. Empezamos a salir a misa, de hecho fue la primera cita a la que fuimos. Nosotros ya íbamos a misa diaria, él pues por su parte y yo por la mía. De hecho, yo en la tarde, él en la mañana. Entonces fuimos a diario y así fue como nos conocimos. La primera cita, como ella lo menciona, fue ir a la misa diaria. Después, ya no tan en la iglesia, porque íbamos a desayunar. También, ¿verdad? Complementaba la cita de todas las mañanas, de lo que ha sido casi 3 años. Todas las mañanas, pues, hemos tenido la misma cita y para nosotros no es algo rutinario, sino que cada día lo vivimos al máximo, ¿verdad? Desde temprano. Sí, después de un mes, pues tomamos la decisión, yo tomé la decisión de declarármele bajo la luz de las estrellas, porque fue en un mirador y fue algo que ella no se esperaba, pero al final logré sacarle el sí, ¿verdad? Bueno, llevamos 2 años, 7 meses de novios. De esos 2 años, 7 meses, 1 año, 11 meses fuimos novios, luego nos comprometimos, yo le pido la mano a Gaby
y desde ahí llevamos 8 meses siendo ya pues comprometidos y a 5 meses de casarnos actualmente. Es un tema un poco difícil porque hoy en día el que unos novios decidan mantenerse castos, que decidan dejar ese momento tan especial, tan grande para el matrimonio, es algo que entre las parejas ya no se habla. Para nosotros fue un tema que discutimos desde el primer momento. Bueno, discutimos no tanto, pero sí fue un tema que planteamos desde el primer momento. Y fue bien chistoso porque usualmente en las parejas se suele creer que es la mujer la que le dice, mira, yo quiero llegar hasta el matrimonio virgen, no podemos tener relaciones sexuales, se cree eso. Pero en nuestro caso fue un caso particular. Realmente íbamos, me acuerdo que creo que en el carro, y íbamos platicando del tema, porque realmente lo importante de estos temas no es que se oculten, es que se hablen. Hay que poner límites, hay que discutirlo. Fue un tema que discutimos con Josué, y en este caso particular de nosotros fue él el que me dijo, mira Gaby, nosotros nada, hasta el matrimonio. Y yo al principio, sí, qué emoción, él es el hombre de mi vida, ¿verdad? Porque sinceramente quizás ya no, o creemos que no existen los hombres así, con este tipo de mentalidad. Pero realmente Dios nos ha bendecido en eso. Y sí es difícil, sí nos ha costado muchísimo, porque no dejamos de ser humanos. No dejamos de no querer estar con el otro, no dejamos de no tener ganas, ¿verdad?, de estar con el otro. Pero hay que poner los medios necesarios porque es algo de los dos, es un plan de los dos y es una decisión libre y voluntaria de los dos, porque los dos así lo hemos querido. Fue un valor que me inculcaron desde pequeño. Mis papás fueron laicos comprometidos también y me recuerdo cuando íbamos juntos a la iglesia con toda la familia y se hablaban de estos temas y que era uno, yo siendo un niño pequeño, algo absorbía, ¿verdad? Como una esponjita que está absorbiendo todo. Entonces, cuando estábamos en misa y en las reuniones, siempre había algo que me decía que yo tenía que ser casto hasta el día en que me casara. Yo tenía que casarme virgen, ¿verdad? Y hacerlo únicamente con la mujer con la que yo escogía para toda mi vida, que en este caso es Gaby. Y pues ha sido un camino difícil porque en el colegio también a uno, ya que estudié en un colegio católico, a uno le inculcan estos valores. Pero vivirlo ya con varones al lado de uno, estando ya en un grupo platicando sobre el tema, es difícil. Y lo que uno tiene que hacer, como ya lo hablaba Gaby, es poner límites, ¿verdad? Poner límites y que sus amigos sepan que uno pues en ese tema no va a compartir muchas veces sus puntos de vista, ¿verdad? Y marcar una línea con planes de acción, porque también uno debe de tener un plan de acción y saber en qué momento se debe de cuidar para no pues, poder aflojar en esa convicción que cada uno tiene, ¿verdad? Sí. Es difícil. Es bien difícil, o sea, si uno piensa que uno por sus medios lo va a lograr, estamos equivocados. Nosotros estamos conscientes que si nosotros creemos que hemos logrado esto por nuestros medios, estamos equivocados. Y el día en que lo pensamos a creer es el día que más en retroceso vamos. Y es que la verdad es que solo tomados de la mano de Dios podemos lograrlo. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. No es un tema de la antigüedad, no es un tema pasado de moda, es un tema actual y es un tema que se debe retomar en todos los noviazgos, porque solo así van a poder tener un matrimonio feliz. Mira, hay medios naturales o humanos y hay medios sobrenaturales. Para los dos, como les decíamos, los medios humanos, poner límites, hablarlo entre la pareja porque tiene que ser una visión de dos. No puede ser tú por tu lado y yo por el mío y ahí vemos cómo sobrevivimos. No, los dos juntos porque somos una pareja. Otros medios humanos que nos han servido bastante es no buscar lugares oscuros, no buscar el momento, no propiciarlo, no andar solos. A nosotros nos molestan porque varios de nuestros familiares nos dicen, yo tengo 2 hermanos
Y mis dos hermanos, o uno en particular, siempre anda con nosotros. Y nos dicen, ¿por qué siempre anda con ustedes? Y realmente a nosotros nos encanta porque nos ayuda a no estar solos, a no propiciar el momento. No lo vemos como una carga, no lo vemos como una molestia, lo vemos como una ayuda. Es una herramienta para nosotros útil. Esos son medios humanos. Otro medio humano que es importante somos las mujeres. Acuérdense que las mujeres, pues nosotros vivimos en ciclos, ¿verdad? O sea, es importante que la mujer se conozca y sepa, en estos días, hoy ando con las hormonas alebrestadas. Entonces, mira, o no nos vemos, o saberlo desde ya, porque podemos caer. Porque hay días en que la mujer podemos ser súper fuertes y decirle, mira, adiós, y el beso súper rápido y ya, me salgo del carro. Pero hay momentos en los que quisiera que ese beso se alargara, ¿verdad? Entonces, estar conscientes las mujeres que esos días o nos vemos menos o nos vemos con alguien más. Esos son medios humanos que nosotros pues los hemos puesto en práctica. Pero también hay medios sobrenaturales que a los dos nos han ayudado muchísimo. La misa diaria, que eso es algo que además que nos llena, nos empuja a mantenernos en gracia. Y otra cosa que también que para nosotros creo que es la herramienta de verdad más fundamental, que es la confesión frecuente. Pues está bien que uno busque la confesión una vez al año, como lo manda la iglesia, ¿verdad? Pero no podemos vencer la lujuria si no estamos en una confesión frecuente, en una gracia constante de Dios. Y la gracia le da a uno también otras virtudes, o está acompañada de otras virtudes, como la paciencia, como la comprensión, como el saber decir no, el saber vivir bien un momento, ¿verdad? Entonces, todo eso es un camino que nos ha ayudado para llegar al matrimonio. Y en el matrimonio nosotros sabemos que vamos a seguir viviendo la castidad, porque el matrimonio no es el lugar donde todas las pasiones desordenadas nuestras pues tienen lugar, sino que es el lugar donde nuestras pasiones tienen que mantenerse como las hemos mantenido hasta este momento y amarnos en esa entrega total que haremos en nuestro lecho matrimonial, ¿verdad? Que también es un lugar para pues ser santos y llegar al cielo. Entonces, es importante que en el matrimonio se siga viviendo la virtud y que más allá de todo lo que la sexualidad conlleva, también entender que después vienen los hijos, el cuidado de los hijos también tiene que estar de por medio en el matrimonio, pero no por eso voy a desatender a mi pareja, ¿verdad? Están los hijos y está la pareja, pero primero fue la pareja, entonces todas esas renuncias, la castidad ayuda y las fomenta, las promueve. Y es importante que dentro de esta virtud de la castidad nos lleva a la fidelidad. Es decir, si nosotros desde el noviazgo estamos luchando, estamos intentando mantenernos castos para ese día, ese gran día, pues qué fácil va a ser después mantenernos fieles dentro del matrimonio. Si ya lo vivimos, ya esperamos lo más, ya el matrimonio es la consagración más grande que nosotros en el amor podemos tener. Y es que es tan fácil como decir en el matrimonio, mi camino al cielo sos tú y tu camino al cielo soy yo. Hemos hablado del pecado capital de la lujuria, que también puede afectar su corazón y mi corazón. Y quiero enviar un mensaje final sobre todas las parejas de novios, aquellos novios que están en esa etapa de conocimiento, de manoseo, y decir, puede ser que caigamos en el pecado de la lujuria. Muchachos, ámense, respétense. Cuando usted tenga, si Dios se lo permite, en el santo matrimonio, a su hijo en sus manos, cuando usted lo abrace y lo vea, va a decir, esto es amor. Cuando usted vea a su hijo que quizás llora o que quizás pide, mamá, papá, dame pacha, eso es amor. Y usted va a decir, qué bonito es amor. Por eso es que cuando ya llegan al sacramento del matrimonio, es la procreación lo más importante. Y te vas a dar cuenta hasta que vos experimentes eso. Guárdense para Dios. Tratemos de vivir la castidad, porque el pecado de la lujuria nos aparta totalmente de la gracia que Dios nos ofrece. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de los pecados capitales. Dios los bendiga y los acompañe siempre en su familia y en todo lo que puedan.